Muchas gracias, señor coronel. De nuestra parte, como asociación de motociclistas, estamos de acuerdo a la fiscalización perennemente a todos los motociclistas para que los motociclistas sean conscientes de que todo tiene que andar en regla, ¿no? Brevete, SOA, revisión técnica en buen estado de la moto, ¿no? Porque no nos tarda no más de 5 minutos o 3 minutos presentar nuestros documentos. Nosotros como asociación o la comunidad o los otros grupos moteros estamos de acuerdo y incentivamos el buen motociclismo. No avalamos a esos motociclistas que se suben a las veredas, hacen caballito por las pistas, no. A esas personas se tienen que sancionar. Nosotros defendemos a los motociclistas de bien. Como lo dijimos anteriormente, nosotros somos personas de bien, trabajamos, aportamos con nuestros impuestos al crecimiento del Estado, somos una fuerza luchadora y más que como motociclistas acá, estamos como ciudadanos que queremos que se respeten nuestros derechos. El tema de identificación de las licencias, que ahorita estamos sufriendo un montón. Y acá el ministerio también, por favor, pónganse duros con el tema del Sistema Nacional de Conductores. Créeme que ese es el primer daño que se está haciendo al motociclista. Es increíble la cantidad en redes que viene la licencia de conducir, te dice 100% seguro, te evitamos el examen médico, el examen de regla, el examen de manejo y pum. Nosotros ahorita tenemos que estar saliendo a provincias a sacar la licencia de conducir y después algunos no están de acuerdo con eso porque dicen que es ilegal y dicen un montón de cosas, cuando nosotros técnicamente lo hemos visto que es viable porque tenemos una necesidad de manejo y lamentablemente esto no se da porque hasta ahorita el Ministerio de Transportes dio hasta el 3 de marzo para sacar la aplicación del Sistema Nacional de Conductores, ahora lo ha propuesto para el 3 de julio y no sé si de ahí otra vez lo va a poner y esto también se presta a que la gente siga lamentablemente comprando la licencia que hace mucho daño al motociclista. Nosotros hemos creado los planes CERCO que nos ha ayudado bastante en el tema de inseguridad y ahorita lo estamos aplicando para los robos en común. Nosotros tenemos un grupo de cerrado, más de 82 grupos de WhatsApp donde lo tenemos identificado por zona, ¿no? Nosotros sabemos dónde están robando las motos, donde inclusive nosotros mismos hemos subido a Catalina Huáncar a recuperar las motos con 30, 40 motos exponiéndonos nosotros mismos. Lo hacemos internamente porque sabemos que es un tema muy delicado, no podemos exponernos tampoco, ¿no? En todas las actividades de la comunidad, en sus marchas o desfiles que hacemos, nosotros tenemos al grupo Terna infiltrado entre nosotros para que nos preste la seguridad del caso porque ha venido gente de otros grupos que están mal vistos en el mundo de las motos, que comienzan a hacer estuvo, comienzan a marihuanearse en plena marcha y nos hacen quedar mal a nosotros. Ya venimos trabajando con la policía, hemos mandado 12 oficios al Ministerio del Interior, tenemos 3 propuestas viables en el que pueden ayudar mucho en el tema de inseguridad, que se nos incluye en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana a través de los gobiernos regionales, ¿no? Hemos mandado también un oficio a la presidencia del Consejo de Ministros también, pero lamentablemente no nos escuchan, ¿no? De repente están esperando que otra vez 5.000, 10.000 motociclistas nos levantemos y nos vayamos hasta Palacio de Gobierno. Eso es lo que ya no queremos llegar. El coronel para que nos pueda ayudar en el tema de seguridad y en el tema también de educarnos a nosotros. Qué mejor que la policía nos oriente, ¿no? Nos hemos perdido ese contacto con el área de tránsito y nos gustaría retomar con eso con usted. Se dice que en el año 2021 se han comprado más de 90.000 motos. Y yo pregunto a esos 90.000, ¿dónde han sacado su licencia? ¿O cómo están manejando? Si ese tiempo no ha habido quien dé las licencias. Bueno, para culminar solamente pedir al Ministerio de Transporte, por favor, tomar en cuenta nuestras acotaciones que hemos hecho al respecto. El tema también de las municipalidades. Sacan sus ordenanzas que al final son perjudiciales al ciudadano. No solamente para los motociclistas, sino para los demás vehículos, conductores de otros vehículos. También es un tema preocupante el tema de las licencias, si bien ya hay un sistema que viene de 2019, que salió la normativa, estamos en 2022 y hasta ahorita no se pueden integrar las municipalidades al Sistema Nacional de Conductores y esto que lamentablemente hace que las mafias que venden licencias, también acá ciudadanos que incumplen la norma al sacar fuera de la ciudad a otros sitios, fiscalice a las municipalidades para que tengan bien el control y esperamos que ahora con el Sistema Nacional de Conductores pueda ser mucho mejor. Son unos meses más que nos queda y que lamentablemente esto va a seguir permitiendo que exista la venta ilegal, la venta de licencias de conducir falsas. Sobre el tema de motocicleta lineal, creo que en el RETRAN no está. En ninguna parte del mundo lo hemos escuchado motocicleta lineal. La página web y de Facebook del Ministerio de Transporte también menciona motocicleta lineal cuando a veces hace sus noticias. Creo que es la autoridad competente que no debe equivocarse en esto y también lo mismo de la Policía Nacional. Entonces se está haciendo un común que ya todos dicen motocicleta lineal y este término no existe. Tenemos que comenzar con adecuarnos con los términos debidos, con las normas debidas para poder corregirnos en todo lo que corresponde. La Policía Nacional, hay muy pocos efectivos de tránsito y no se le da la facultad a los demás policías para que también puedan fiscalizar el tránsito
solamente en manera flagrante y sin embargo por una denuncia ciudadana que al final no se cumple el procedimiento porque no hay un procedimiento. ¿Cómo llevar a aquel infractor cuando comete la infracción a la comisaría para que ahí pueda ser dada su infracción, ¿no? Cuando no se tiene justamente esa directiva que detalle ese procedimiento y se comete el abuso de la Policía Nacional en muchos casos. Y es por eso que muchas veces se han dado los enfrentamientos, ¿no? Ante esto, ahí están las medidas preventivas de retener vehículos, pero que se abusan muchas veces los efectivos policiales y nosotros no queremos que esos policías no fiscalicen el tránsito, que deben fiscalizarlo, sino que debe haber justamente la capacitación debida, porque también no lo tienen. Cualquier efectivo puede poner la papeleta de infracción de tránsito por el hecho que está en la comisaría sin recibir un curso debido de imponerle, porque un policía de tránsito es como un fiscal que tiene todo el conocimiento pleno de poder denunciar al infractor, y sin embargo acá muchas veces está faltando esa capacitación. Ojalá pudieras vernos, parecemos aventureros. Inspiramos admiración e envidia por todas partes.